Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aunque Cristo no pertenecía a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, Cristo llevó una vida sacerdotal, en el sentido de que toda su vida fue ofrenda, toda su vida estuvo entregada a la gloria del Padre. Él decía: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y en otro lugar dice: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cristo todo lo hizo, como lo repetimos en el credo, todo lo hizo por nosotros y por nuestra salvación. Es decir, que los dos elementos propios de la vida sacerdotal están en la vida de Cristo. Todo para la gloria del Padre, todo para bien de los hermanos. A imagen de Cristo y en medio de las limitaciones que todos tenemos, esa es también nuestra vocación, ese es también nuestro servicio. Aunque toda la vida del Señor estuvo marcada por esa ofrenda continua de sí mismo, y por lo tanto, aunque toda la vida de Cristo fue ejercicio sacerdotal, no cabe duda que cuando llega el momento de su Pascua, pues también llega el momento de la plenitud o perfección de esa ofrenda. El Evangelio de Juan destaca la trascendencia de esos últimos días, casi diríamos esos últimos momentos de la vida de Cristo, con la expresión la hora. Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Ha llegado la hora. Esa hora, ese kairos, es el momento de la ofrenda plena, es el momento de la entrega definitiva y también es el momento de la victoria sobre el demonio, porque como dice el mismo Cristo en el Evangelio de Juan, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Por eso la hora de Cristo es el gran exorcismo. En la cruz del Señor se encuentra de manera condensada y de manera sobreabundante todo lo que Cristo hizo durante su vida. De tal manera que si durante su vida Cristo sanó a muchas personas, debemos decir que la cruz del Señor es el gran remedio, es la gran sanación, la gran curación. Esto nos lo recuerda San Pedro citando a Isaías cuando dice: sus heridas nos han curado. Si durante su vida Cristo realizó numerosos exorcismos, pues ya vemos que la cruz de Cristo es el exorcismo magno. La cruz de Cristo es la victoria definitiva sobre el poder de las tinieblas.
Y esa victoria se renueva cada vez que con la señal de la cruz echamos fuera el poder del pecado y el poder mismo del demonio. Tengamos presente que eso es exactamente lo que sucede en el sacramento de la confesión. Tal vez el exorcista más conocido, más famoso de los últimos tiempos, fallecido hace unos pocos años, es el padre Gabriel Amort, que fue encargado de ese ministerio del exorcismo. Entiendo yo que por el Papa Juan Pablo II, yo no sé si ya desde Pablo VI, y él ejerció en la ciudad de Roma durante el pontificado de varios sucesores de Pedro, y escribió bastante sobre estos temas de exorcística. Una de las frases que más me ha impactado de él es cuando dice que es más poderoso el sacramento de la confesión que cualquier exorcismo. El exorcismo tiene unas dimensiones, llamémoslas así, muy sensoriales, ¿no? Porque finalmente se trata de una interferencia del demonio con lo corporal. Pero dice el padre Amort que en la confesión es mayor la victoria de Dios porque se trata de arrojar, echar fuera del poder del demonio, echar fuera ese poder que actúa sobre nuestra voluntad. Pecar es ceder nuestra voluntad a las insidias, a las sugerencias del demonio. Entonces, la cruz de Cristo es el gran exorcismo. Cristo predicó muchísimo, la gente quedaba admirada, decía, enseñar con autoridad es algo nuevo. Cristo predicaba con una unción tal que los guardas del templo, la policía particular, que era una policía judía, que habían, entrenado, tenían a su servicio los sumos sacerdotes, precisamente para garantizar el orden en el templo y que no tuviera que intervenir el ejército romano. La guarda judía del templo fue enviada por los sumos sacerdotes para que apresaran a Cristo. Pero como alguien decía simpáticamente, aquellos guardas cometieron un error, y es que empezaron a escuchar, y cuando empezaron a escuchar ya no pudieron apresarlo, ya solo querían seguirlo escuchando. Y por eso cuando volvieron donde aquellos que los habían enviado, preguntan los sumos sacerdotes, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y estos guardas respondieron, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Cristo es el gran maestro, pero su lección más perfecta está indudablemente en la cruz. Ahí es donde se muestra toda la gravedad del pecado, ahí es donde se muestra toda la misericordia de Dios, ahí es donde se muestra cuán valiosos somos ante Dios, ahí es donde se muestra cómo hay que evitar a toda costa lo que nos separe de Él. De manera que la cruz es la gran sanación, la cruz es el gran exorcismo y la cruz es la gran catequesis. Conviene que nosotros renovemos nuestro amor hacia la cruz. Ciertas tendencias artísticas y ciertas tendencias litúrgicas le han quitado como ese lugar especial que debe tener la cruz. Y me parece que ya llegó la hora de que recuperemos ese sitio, porque es ahí en la cruz donde se cumplió Juan 3:16, que según encuestas es el versículo más conocido y más amado de toda la Biblia. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca. Dio su Hijo al mundo. ¿En dónde se cumple ese dar el Hijo? ¿Dónde está entregado el Hijo? Pues está entregado precisamente en la cruz. La carta a los Hebreos toma este misterio centralísimo de la muerte de Cristo y lo describe como un acto litúrgico que empieza en la tierra, que atraviesa el velo de la carne del Señor, es decir, que hay que mirar a través de la carne del Señor,
y que tiene su consumación y su celebración en el cielo. Es una feliz providencia, hermanos, que este año en el que nos encontramos, un año impar, la primera lectura de la Santa Misa, todos estos días, en total durante las 3 primeras semanas del tiempo ordinario, la primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Y es una oportunidad, como ya creo que lo mencioné en otra de estas predicaciones, es una oportunidad para que nosotros, una vez que nos despidamos al terminar el retiro, pues cada vez que escuchemos otro texto que van a seguir saliendo en las próximas 2 semanas, cuando escuchemos otro texto de la carta a los Hebreos, pues renovemos un poco lo que hemos vivido en nuestro retiro espiritual. Demos un poco de contexto, ¿por qué este documento es único? Un documento que durante mucho tiempo fue atribuido al apóstol San Pablo. No se ha podido aclarar, no hay consenso entre los exégetas sobre el autor de la carta a los Hebreos. Por supuesto que fue siempre un documento muy amado por los padres de la Iglesia, pero en cuanto a su autor, pues las discusiones son abundantes. Tal vez la más original de esas propuestas es la que dice que tal vez esta carta fue escrita por ese cristiano que se menciona en los Hechos de los Apóstoles, un hombre llamado Apolo, que era sumamente versado en las Escrituras, que fue discípulo de Pablo y que podría ser el autor, pero evidentemente no vamos a entrar en esas discusiones, no tenemos ni la experticia ni los elementos. Más bien podemos quedarnos tranquilos diciendo que el Espíritu Santo quiso que esas palabras llegaran hasta nosotros. ¿Cuál es el contexto? Es decir, ¿qué se supone que propone esta carta? ¿Cuál es el motivo de esta carta? Los destinatarios claramente están familiarizados, muy familiarizados, con todas las celebraciones litúrgicas del Templo de Jerusalén. Y esto ha llevado a que varios de los estudiosos de esta carta, ustedes lo pueden ver por ejemplo en la introducción que propone la Biblia de Jerusalén, dicen que los destinatarios debieron ser levitas que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido a Cristo. En los Hechos de los Apóstoles hay una frase muy simpática. Ustedes saben que en los Hechos de los Apóstoles, Lucas, en los primeros capítulos, más o menos hasta el capítulo 8, 9, hace lo que los exégetas llaman sumarios. Entonces va diciendo, muchos se convirtieron, la iglesia estaba en paz, la iglesia seguía creciendo, se les agregaron tantas personas. En uno de esos sumarios, que no recuerdo cuál es, en uno de esos sumarios dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, incluso muchos sacerdotes abrazaban la fe. Eso me parece muy simpático, ¿no? Hasta los sacerdotes creían, como diciendo el triunfo de la gracia. Efectivamente, sabemos que de los enemigos acérrimos que tuvo Cristo, era lo que comentábamos en la predicación pasada, de los enemigos acérrimos de Cristo, pues fueron los saduceos, básicamente porque ellos estaban cuidando de sus intereses, ellos estaban cuidando lo suyo, estaban cuidando su chuzo, decimos en Colombia, su tiendita, su chiringuito, su negocito, y por lo tanto, pues no podían tolerar que una insurrección auspiciada por Cristo, pues dañara todo ese mundo estable, todo ese mundo organizado en el que ellos vivían. Muchos sacerdotes, dice ahí, abrazaban la fe, pero obsérvese que para aquella época que un sacerdote abrazara la fe significaba salir del club, salir de la élite. Recordemos lo que ya dijimos, ellos estaban, realmente los sacerdotes se habían constituido en una especie de élite y entre unos y otros se apoyaban y mantenían sus privilegios. Parece que el que manejaba la orquesta ahí era Anás, que tenía ya sus años, el suegro de Caifás, y Anás era la voz cantante cuando se trataba de quién queda de sumo sacerdote ahora
cómo manejamos esto, cómo manejamos la situación con el procurador romano, cómo manejamos la cosa con Herodes, qué tenemos que hacer aquí. Ellos tenían esa unidad interna, ellos tenían una cohesión prácticamente de tribu, una cohesión sumamente fuerte como la de un clan, y por consiguiente convertirse a Cristo significaba salir del clan. Convertirse a Cristo significaba ser expulsado del club. Ya Cristo había dicho a sus discípulos, advirtiéndoles lo que les iba a suceder: los van a expulsar de las sinagogas. Ser expulsado de la sinagoga era algo espantoso, eso significa ser excomulgado. Era algo espantoso para cualquier judío, pero es que en el caso de un sacerdote, ser expulsado de la casta sacerdotal significaba perderlo todo. Perder el modo de sustento porque ellos vivían del templo, perder las amistades porque nadie quería volver a saludarlos, perder los privilegios, los subsidios, los préstamos, los apoyos económicos, incluso la residencia, la vivienda. Por consiguiente, estos que se habían convertido a Cristo y que eran sacerdotes, realmente lo estaban apostando todo por Cristo, pero tenían que sufrir mucho, y la carta a los Hebreos dice, recordando esos primeros tiempos de la conversión de ellos, les dice: acuérdense que ustedes lo perdieron todo, porque efectivamente muchos quedaron despojados hasta llegar a la mendicidad por su fe en Jesucristo. Piense usted que como aquellos sacerdotes estaban en el régimen de Moisés, eran hombres casados, tenían por consiguiente familias, tenían sus esposas, sus hijos. Entonces piense usted que la conversión de uno de estos sacerdotes significaba exponer a su esposa, a sus niños, al ridículo, a la exclusión, a los insultos, y exponerlos también a la más dura pobreza. Esta conversión, al principio, según entendemos por la misma carta a los Hebreos, esta conversión ellos la vivieron al principio con mucho fervor, pero luego el desánimo, luego la dureza de la exclusión y de la pobreza y de las burlas fueron haciendo mella, les fueron erosionando las convicciones. Y es ahí donde entra la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es un documento escrito para gente desanimada, escrito para gente confundida, para gente con dudas. Y la duda principal es esta: ¿sí hice bien abrazando la fe cristiana? ¿Sí hice bien diciéndole sí a este Cristo y perdiéndolo absolutamente todo? Entonces la carta a los Hebreos intenta dar una respuesta desde una muy profunda teología, intenta dar una respuesta desde las bases escriturísticas que les resultaban familiares a aquellos sacerdotes, y también haciendo una comparación con el culto del templo. Pero la idea fundamental de la carta a los Hebreos es: mire, lo que ustedes ya conocen y lo que ustedes ya vivieron, ahora, de una manera nueva indudablemente, ahora lo tenemos en plenitud. Por ejemplo, una imagen que utiliza la carta a los Hebreos es: mire, es que lo que ustedes conocían, eso del templo, el arca, los querubines, el Sancta Sanctorum, eso que ustedes conocían, ese era como el boceto, diríamos en nuestro lenguaje. Ese era el boceto, esa era apenas la figura de lo que había de venir. Entonces, la carta a los Hebreos va a hacer esa comparación entre la figura y la realidad, la anticipación y el cumplimiento, la promesa y por fin la llegada de la salvación. Ese es como el esquema fundamental de ese documento. Al principio de la carta aparece un tema que realmente es muy difícil de explicar por qué está ahí. Solo podemos hacer conjeturas. Ustedes notan que en el primer capítulo, segundo, aparece mucho el tema de los ángeles.
que el Hijo es superior a los ángeles. Al parecer, había llegado una cierta forma de religiosidad, de la cual tenemos señas también en la carta a los Colosenses, pero Colosenses es un mundo completamente distinto, Colosas es un mundo distinto, en fin, no tenemos datos suficientes, pero lo cierto es que en aquella época había como una cierta tendencia al culto a los ángeles y a dar demasiada importancia al mundo de los ángeles. Recordemos que los saduceos no creían en ángeles ni en demonios, ni creían en vida después de la muerte. Pero por lo visto, estos sacerdotes y levitas a los que se dirige la carta y que se habían convertido, al convertirse a la fe cristiana también habían descubierto la riqueza de ese mundo espiritual, y es muy probable que estuvieran tan fascinados con toda esa espiritualidad, con todo eso sobrenatural, que incluso corrían el peligro de quitarle el protagonismo a Cristo. Quitando ese tema de los ángeles, la carta a los Hebreos realmente se concentra en Jesucristo. Es uno de los documentos más importantes para la cristología del Nuevo Testamento. Se concentra completamente en Cristo, se concentra completamente en el sacrificio de Cristo y en que nosotros descubramos en Cristo todo lo que necesitamos, todo lo que Dios Padre podía darnos. Ese será el propósito. Una última anotación antes de revisar los puntos más sobresalientes de esta carta a los Hebreos. Una última anotación es que el desánimo a aquellos cristianos, seguramente convertidos desde el judaísmo y desde el ministerio levítico, a aquellos cristianos les costaba mucho en medio de su desánimo reunirse, y por eso 2 veces en la carta a los Hebreos aparece el tema de no dejen de reunirse, no abandonen sus asambleas, permanezcan juntos, lo cual podemos traducir con este lenguaje: en la comunidad está la fuerza. No caiga usted en la tentación del individualismo, del aislamiento. No caiga en esa tentación, porque finalmente es un engaño del enemigo para apagar las ascuas de la fe en su corazón y para llevarlo poco a poco a la apostasía y a la desesperación. Ese es otro tema que va a aparecer ahí. Bueno, con este contexto que yo creo que podemos considerar suficiente, veamos cómo aparece Cristo aquí. Veamos de qué se trata. La palabra fundamental es la palabra sacrificio. Cristo ha sido sacrificado. Observemos que la muerte de Cristo podía ser leída de muchas maneras. Para escándalo de algunas personas, el Papa Francisco hace unos 3 años dijo que la cruz podía ser vista como un fracaso. Ustedes saben que hay personas que tienen una terrible antipatía contra el Papa y aprovechan casi cualquier palabra que él diga para ver cómo criticarlo. Dijo el Papa que la cruz de Cristo podía ser vista como un fracaso. No dijo que fuera un fracaso, sino que podía ser vista como un fracaso. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, es decir, Cristo abandonado de sus discípulos, traicionado por sus apóstoles, en manos de sus enemigos, que no se defiende y que finalmente padece y muere, eso parece la definición de un fracaso. O sea que la muerte del Señor podía ser vista como eso, como un fracaso. La muerte del Señor también podía verse como una especie de situación inevitable, algo así como en una guerra, pues finalmente alguien tiene que perder, y en esta ocasión perdió Cristo. Esa es más o menos la sensación que tienen los discípulos de Emaús. Dicen ellos: nosotros esperábamos que este fuera el liberador de Israel, pero se le fueron encima y le ganaron y murió, y ya van 3 días de esto. Y es verdad que por ahí resultaron unas mujeres diciendo que lo habían visto, pero
pero nosotros no sabemos qué fue de eso. Entonces, la muerte de Cristo puede ser vista desde distintos ángulos. La carta a los Hebreos lo mira como un sacrificio. Para ser más precisos, un sacrificio de propiciación. Usted recuerda que en otra predicación mencionábamos que había distintos sacrificios. Pues el sacrificio de Cristo en la cruz es ante todo sacrificio de propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un sacrificio que restablece la alianza, restablece la unión con Dios, tiene fuerza para perdonar pecados. Esa es la idea. Los judíos tenían rituales para renovar la alianza y rituales de propiciación. La verdad es que no era un único ritual. Usted recuerda, es un texto que tiene poco desarrollo después en la Biblia. Uno de los ritos antiquísimos que ellos tenían era cuando el sumo sacerdote, eso está allá en la Torá, en la ley de Moisés, el sumo sacerdote tenía que tomar a un chivo, el famoso chivo expiatorio, de ahí viene la expresión, se llama así, chivo expiatorio. Y entonces el sacerdote ritualmente tocaba la cabeza, como imponiéndole las manos a la cabeza del chivo expiatorio, y pronunciaba los pecados de Israel, como transmitiéndole a través de sus manos sacerdotales, transmitiéndole todo el daño del pecado a ese chivo expiatorio. Y luego, decía la ley de Moisés, el chivo expiatorio tenía que ser abandonado en tierra desértica, claramente para que muriera y para que con él murieran los pecados. Ese era un tipo de sacrificio raro que no tuvo mucho desarrollo, pero que estaba en la ley de Moisés. El sacrificio en el que se centra la carta a los Hebreos es otro. Es aquel sacrificio en el que se tomaba sangre, apenas unas gotas de sangre de la víctima, y el sacerdote una vez al año, el día más solemne, entraba en el sector del templo que se llamaba el Santo, que estaba reservado a los sacerdotes, y después entraba en el Santo de los Santos, también llamado Sancta Sanctorum, entraba en el Santo de los Santos donde solamente podía entrar él y solamente una vez al año. Había sobre el arca física, y bajo los querubines había una especie de pequeña patena, y entonces el sumo sacerdote tenía que depositar ahí la sangre. Obsérvese, era el arca de la alianza. ¿Qué estaba indicando esa sangre? Esa sangre estaba indicando, por supuesto, la víctima ofrecida. Estaba indicando la vida ofrecida. Para los judíos, la sangre es la vida. Entonces, esa vida ofrecida es una manera de decir: nuestros pecados traen muerte, nosotros merecemos la muerte, pero en lugar de nosotros, por tu benevolencia, Señor, en lugar de nosotros muere este animal y aquí te traigo su sangre. Y esa sangre estaba representando un acto de justicia y de misericordia. Justicia, porque lo que trae el pecado es la muerte, y ahí está la sangre que muestra que murió el animal, y misericordia, porque muere un animal, pero no morimos nosotros. Ese era el sentido de ese sacrificio de propiciación. Muere este animal, pero no morimos nosotros. Dicho sea entre paréntesis, recordemos que el ritual que utiliza San Juan Bautista con los bautismos, precisamente en el Jordán, también tenía ese carácter de muerte. Devolvámonos en el tiempo, cuando el pueblo prometido, cuando el pueblo elegido sale de Egipto, atraviesan primero el Mar Rojo, pero no se mojan los pies, según el relato del Éxodo. Y luego atraviesan el río Jordán. Ellos, ¿por qué tenían que atravesar el río Jordán? Eso no tiene mucho sentido. Si usted mira, el río Jordán corre de norte a sur, termina en el Mar Muerto. Ellos nacen en Galilea y terminan en el Mar Muerto. Ellos pudieran
haber entrado a la tierra prometida que queda a la izquierda, o sea, al occidente del Mar Muerto, hubieran podido entrar directamente. Pero ese no fue el recorrido que Dios quiso para ellos. Dios les hizo dar una vuelta que fue como el gran retiro espiritual que ellos hicieron, y ya después de haber dado esa vuelta, ellos entran mirándolo desde donde están ustedes, de derecha a izquierda, de oriente a occidente. Ellos atraviesan el río Jordán. Es ese famoso pasaje que está en el libro de Josué, donde Josué renueva la alianza, les dice: ¿ustedes iban a obedecer a Dios o no? Y ellos a una voz responden: sí, obedeceremos al Señor. Josué les vuelve a preguntar, no les cree mucho, y les dice, a orillas del río Jordán, les dice: estas piedras quedan como testigos contra ustedes, porque ustedes dijeron que van a ser fieles y ustedes no van a ser fieles. De hecho, el libro de Josué acaba en un tono de tristeza, lo mismo que el libro del Deuteronomio también acaba en un tono de tristeza. Tanto Moisés como Josué mueren desengañados de la infidelidad del pueblo. Esas piedras de las que hablaba Josué son las piedras que escoge Juan Bautista para bautizar. Por eso Juan bautizaba en el río Jordán, porque en el río Jordán el pueblo había prometido que iba a ser fiel. Y en el río Jordán Dios había hecho el espléndido milagro de separar nuevamente las aguas. Ustedes recuerdan, entraron los sacerdotes con el arca, se quedaron quietos en la mitad del río como reteniendo con la fuerza divina las aguas al lado y lado. El pueblo empieza a pasar, el arca está quieta, el arca está deteniendo la fuerza de las aguas porque solo Dios domina las aguas. El arca está ahí quieta. Cuando termina de pasar el último israelita, los sacerdotes siguen llevando el arca. Cuando ellos salen del lecho del río, las aguas vuelven a su curso. ¿Qué significaba bautizarse? Bautizarse significaba decir: muerte es lo que yo merezco. Acuérdese que ese bautismo era por inmersión. Entonces Juan, llamado el Bautista por su ministerio, Juan predicaba la conversión y llegaba la gente, escuchaba a Juan y se sumergía. Sumergirse en las aguas del Jordán, ¿qué significa? Significa reconocer: muerte es lo que yo merezco. Esta dimensión de muerte es muy importante porque muestra también el valor que tiene la muerte de Cristo. Ahora en Cristo, según la carta a los Hebreos, es el nuevo Israel el que nace con la resurrección del Señor, pero para eso tiene que morir primero el pecado. Ya no es un macho cabrío que va al desierto a desfallecer de hambre y de sed, sino que es Cristo a las afueras de Jerusalén. Ya no es un cordero que es sacrificado y del cual se sacan unas gotas de sangre, sino que ahora es Cristo el que derrama su sangre y por consiguiente renueva la alianza. Pero es que ya no es renovar la alianza, es instaurar una nueva alianza. ¿Y por qué se trata de una nueva alianza? Se trata de una nueva alianza porque ya Jeremías había prometido eso. Para quienes están por ahí tomando apuntes, no se les olvide escribir Jeremías 34, que es el pasaje impresionante donde este profeta anuncia la necesidad de una nueva alianza. Es decir, que la alianza original, la del monte Sinaí, la que se realizó a través de Moisés, se queda corta. Es una alianza que no tiene la fuerza para hacer buenos a los que cumplen, a los que pretenden cumplirla. ¿Por qué? Porque la alianza de Moisés es una alianza externa. En cambio, lo que se promete en Jeremías 34, en Ezequiel 36 es: escribiré mi ley en sus corazones. Va a ser una alianza de corazón a corazón. Va a ser una alianza que toca nuestro corazón, que nos renueva interiormente. Esa es la alianza que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y eso es lo que Cristo realiza. Por consiguiente, es un acto sacrificial, es un sacrificio de propiciación. ¿Quién ofrece ese sacrificio? No lo ofrece el sumo sacerdote que está en el templo de Jerusalén. Acuérdese que
velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No, ese culto queda terminado. Ese culto queda terminado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sumo sacerdote. Entonces, de la idea de sacrificio se llega a la idea de sacerdote, porque un sacrificio lo tiene que ofrecer alguien. ¿Quién es el que ofrece ese sacrificio? Es Cristo. ¿Cuál es la víctima ofrecida en ese sacrificio? Es Cristo, es de nuevo Cristo. ¿En dónde se ofrece ese sacrificio? Esa parte es la más interesante, porque es que muestra una finura en el análisis de los textos bíblicos que realmente le admira a uno. Si usted se devuelve a la primera alianza, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Moisés tuvo una experiencia profunda del amor de Dios, del poder de Dios, la majestad de Dios y la gloria de Dios. La gloria de Dios. Moisés contempló de la gloria de Dios, contempló de la majestad de Dios. Pero hay una frase que aparece en la Torá que es muy importante, porque la experiencia del Sinaí no podía quedar amarrada únicamente a esa montaña que no iba a ser el lugar de vivienda del pueblo elegido. Era necesario que la experiencia de gracia del Sinaí avanzara con ellos, caminara con ellos. Y eso, hermanos queridos, eso es lo que va a realizar la tienda del encuentro. La tienda del encuentro, ¿qué es? Es Dios caminando con su pueblo. Es un Sinaí móvil. Es un Sinaí que va con el pueblo. Es la continuación, es la prolongación del Sinaí, es la prolongación de la alianza. Esa tienda, el de Éxodo sucede como en el año 1250, por ahí antes de Cristo. Esa tienda llega hasta el tiempo de David, que es cuando David le dice al profeta Natán: yo ya estoy viviendo en una casa de cedro y el arca del Señor todavía está bajo pieles, o sea, en régimen de tienda. Voy a hacerle una casa al Señor. Natán al principio le dice que está muy bien, pero le llega un oráculo a Natán esa noche y luego Natán hace esa famosa promesa que está en primer libro de Samuel, capítulo 7, donde le dice: no, Señor, no es que usted le haga una casa a Dios, sino que Dios le va a hacer una casa a usted. No es primer libro de Samuel, sino segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y entonces, ahí se da el paso, se da la transición al templo. Entonces, observe la continuidad que hay entre el monte en llamas, Moisés, la ley, la tienda del encuentro y el templo. El templo finalmente lo hace Salomón, lo consagra con una oración bellísima que la iglesia utiliza también en la consagración de los templos nuestros. Esa oración está en el primer libro de los Reyes, capítulo 8. Consagra ese templo y ese se llama el primer templo. Ese primer templo que fue consagrado en el siglo X antes de Cristo, sigue la historia hasta el siglo VI antes de Cristo, en que es destruido, quemado, saqueado por los caldeos en 2 oportunidades. Ese templo queda destruido y no hay manera de reconstruirlo. Hacen algunos esfuerzos, pero toca esperar prácticamente al siglo I, cuando un hombre que necesitaba acreditarse como rey, un hombre llamado Herodes, conocido como Herodes el Grande, soborna, creo que ese es el verbo apropiado, soborna al pueblo de Dios, porque Herodes no tenía las credenciales para ser rey. Herodes ni siquiera era descendiente de Jacob. Herodes era descendiente de Esaú, él era idumeo, era descendiente de Edom. Entonces, Herodes no tenía credencial alguna para ser rey, pero para echarse, como se dice popularmente en este país, para echarse el pueblo al bolsillo,
Lo que se le ocurrió fue restaurar el orgullo malherido de los judíos, haciendo un templo en el cual se invirtió una cantidad colosal de dinero y de recursos, y según dice la escritura fueron 38 años hasta llegar a una magnífica construcción que efectivamente era el orgullo de los judíos. Esa magnífica construcción es la que ponderan los discípulos de Cristo, diciéndole: mira qué hermoso este templo, y las cornisas, los exvotos del templo. Entonces hay que ver la continuidad, hermanos, entre el Sinaí, la tienda del encuentro, el primer templo de Salomón, el segundo templo, aunque fue un templo de soborno hecho por Herodes, y ese segundo templo fue el que existió en tiempos de Cristo. Los judíos ultraortodoxos actuales ya están hablando del tercer templo. Ellos dicen que hay que hacer el tercer templo y que el único lugar donde puede estar el tercer templo es donde hoy está la mezquita de Omar, allá en Jerusalén. Por supuesto, esa es una afirmación absolutamente explosiva en el contexto del Medio Oriente actual. Entonces, hay que ver esa continuidad. Sinaí, tienda del encuentro, primer templo, segundo templo. Cuando Moisés estaba en el Sinaí, Dios le dijo: vas a construir según el modelo que te fue mostrado en la montaña. Es decir, que la tienda del encuentro, con todas sus especificaciones, sus medidas, que las dan siempre en codos, ¿te acuerdas, no? Que tantos codos de altura, tantos codos de longitud. Bueno, esas medidas y esa decoración del templo, todo eso, y luego lo del templo de Jerusalén, todo eso proviene de la visión de Moisés. Vas a construir según lo que viste. Entonces en eso se apoya la carta a los hebreos para decir, y esta es la frase audaz que tiene la carta a los hebreos: el verdadero templo no es el de Jerusalén. El verdadero templo no es ese. El verdadero templo es el que vio Moisés. Porque si el templo de esta tierra, léase la tienda del encuentro, si el templo de esta tierra fue hecho a imagen del templo que contempló Moisés, quiere decir que el verdadero templo es el del cielo. Así como nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero por supuesto no somos Dios. Al Dios verdadero hay que buscarlo mucho más arriba de nosotros. Entonces, ese es el mismo razonamiento de la carta a los hebreos. Entonces la carta a los hebreos dice: mire, no se apeguen mucho al templo ese, el que reformó Herodes. No se apoyen mucho en ese templo. Ese templo, en el mejor de los casos, es una vaga sombra y proyección del verdadero templo. Y entonces viene una idea preciosa. La carta a los hebreos nos presenta a Cristo como el verdadero sacrificio, por lo tanto verdadero sacerdote, por lo tanto verdadera víctima, y ahora nos va a decir que el verdadero templo es el templo del cielo, y que por lo tanto el lugar donde entró Jesucristo para hacer la ofrenda que renueva la alianza, o dicho mejor, que hace posible la nueva alianza, ese templo es el cielo. Esto lo han tomado muy en serio nuestros hermanos ortodoxos. Solo una vez en mi vida participé con las adecuadas autorizaciones, participé en una ceremonia con los ortodoxos en un centro ecuménico que queda en Bari, en Italia. Participé de la Eucaristía de los ortodoxos allá. Y para ellos es muy importante que tiene que haber un espacio reservado. La gente, el pueblo, queda detrás de esa especie de mampara. Eso tiene un nombre mucho más bonito que no recuerdo ahora, perdón. Detrás de esa especie de mampara que cierra incluso la visibilidad está el pueblo. Y solamente los sacerdotes están en ese espacio. Ese espacio representa el auténtico sacrificio de Cristo que es en el cielo. De tal manera
que según los ortodoxos, el sacerdote cuando ya sale a dar la comunión, esa Eucaristía la recibe el fiel creyente, la recibe del cielo. Es el Cristo victorioso, es el Cristo celeste el que se te da como alimento. Y por eso la expresión que utiliza el sacerdote al dar la comunión no es, que por supuesto está correcto lo nuestro, pero no dice el cuerpo de Cristo, sino que dice tahagia tohagiois, tahagia toishagiois, que significa lo santo para los santos, y la persona responde amén. Tahagia toishagiois, así es como se da la comunión entre los ortodoxos. Entonces eso viene de la carta a los hebreos. Entonces la carta a los hebreos nos presenta el verdadero sacrificio, la verdadera víctima, el verdadero sacerdote y el verdadero templo. El verdadero templo está en el cielo. Y nuestros templos, esto lo han tomado muy en serio los ortodoxos, nuestros templos tienen que ser evocaciones de esa trascendencia y majestad propia del cielo. ¿Qué características, con esto terminamos la parte teológica, qué características tiene el sacrificio de Cristo? Que ahora comparemos el sacrificio de Cristo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento se repetían con otra víctima, porque no se volvía a matar al que ya se había muerto. Entonces se necesitaba otro cordero. Entonces dice la carta a los hebreos, el sacrificio que siempre tiene que repetirse, claramente no es un sacrificio eficaz. Porque un sacrificio que realmente venciera el pecado no tendría que repetirse. Entonces empiezan los contrastes entre los antiguos sacrificios y los nuevos. Los antiguos sacrificios son repetidos, el nuevo sacrificio es uno solo. Los antiguos sacrificios toman víctimas imperfectas, no que le faltara algo a la perfección de un animal, sino que es mucho más perfecto el sacrificio voluntario y por lo tanto el sacrificio interior y en ese sentido perfecto de Cristo. Ese animalito que era sacrificado en la ley de Moisés, ese animalito no quería morir. Su cuerpo era sacrificado, pero podríamos decir que su querer no era morir. No había sacrificio interior. El sacrificio de la ley de Moisés era un sacrificio exterior y forzado. El sacrificio de la nueva alianza es un sacrificio interior, voluntario y por lo tanto perfecto. El valor de la víctima en el Antiguo Testamento era el valor de una pieza de ganado. El valor de la víctima en el Nuevo Testamento es infinitamente superior. Se trata del Hijo de Dios encarnado. Ahora miremos cómo es el sacerdocio, cómo es este sacerdote. Y la carta a los hebreos destaca dos cosas del sacerdote. Destaca, por un lado, que es capaz de compadecerse, porque es como nosotros. Pero por otro lado, que es víctima perfecta, sin defecto, sin pecado. Dice literalmente, separado del número de los pecadores. Entonces Cristo es el sacerdote que necesitábamos, porque al mismo tiempo se compadece de nosotros y nos llama hermanos, pero al mismo tiempo es distinto de nosotros en la medida en que no tiene pecado y por lo tanto su sacrificio es el de una víctima auténticamente perfecta. El sacrificio que hiciera cualquier persona, como murieron mártires muchos de los profetas, por eso decía Cristo, ¿hay acaso algún profeta al que no hayan perseguido sus padres? Les decía a los fariseos. Los sacrificios de los profetas eran muy valiosos. Se cuenta, por ejemplo, en la literatura judía que Isaías fue aserrado. De esto hace alusión la carta a los hebreos en el famoso capítulo 11.
Isaías, el gran profeta, poeta del Antiguo Testamento, fue aserrado, una muerte absolutamente brutal, lo cortaron mientras estaba vivo, una cosa imposible de describir. Los profetas sufrieron y sufrieron voluntariamente, pero no eran víctimas perfectas, porque de todas maneras había pecado en ellos. Entonces, un animal no puede ser víctima perfecta. El animal no tiene pecado, pero tampoco tiene voluntad. Un profeta no podía ser víctima perfecta, porque el profeta tiene voluntad, pero sí tiene también pecado. Necesitábamos a alguien que tuviera la voluntad íntegra de entregarse y tuviera completa limpieza, absoluta limpieza de todo pecado, y ese es Cristo. Y por eso Cristo es la víctima perfecta, Cristo es el sacerdote perfecto. Cristo es también el que intercede por nosotros. Ese es otro elemento en el que el nuevo culto supera al anterior. ¿Cuándo había intercesión para los judíos? En el Yom Kippur, por ejemplo, el día del perdón. ¿Cuándo había intercesión? En la Pascua. ¿Cuándo había intercesión? Cuando se ofrecía un sacrificio. En cambio, Cristo, dice la carta a los Hebreos, vive intercediendo por nosotros. Las llagas de Cristo resucitado, que Él quiso que permanecieran en su cuerpo, son el grito de amor y de intercesión de Cristo por nosotros. Esa sangre, dice la carta a los Hebreos, habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel de alguna manera reclamaba venganza, castigo, mientras que la sangre de Cristo, siempre fresca, siempre brillante, siempre nueva, está proclamando, está clamando día y noche el perdón y la reconciliación para nosotros. Bueno, esa es como la parte teológica que podemos comentar de este documento precioso. Hay tanto por decir. Ese pasaje, por favor, no dejen de leerlo, ese pasaje del capítulo 11, cuando hace el recuento de todos los testigos que han sufrido por la fe, empezando por Abel y luego Abraham. Y hay una cosa impresionante de ese texto del capítulo 11, no dejen de leerlo, cuando dice de todas esas personas que vivieron por la fe, dice, el mundo no era digno de ellos. Y para la carta a los Hebreos, la santidad es eso, es llevar una vida tal que el mundo no era digno de ellos, que el mundo no sea digno de nosotros. Bueno, terminemos con un par de aplicaciones a nuestro ministerio sacerdotal. Primera aplicación, a imagen de Cristo sacerdote, cada uno de nosotros, yo soy consciente de que somos pecadores, por eso nos tuvimos que confesar y tendremos que seguirnos confesando, pero cada uno de nosotros, hermanos queridos, cada uno está llamado a ser como Cristo, profundamente compasivo, solidario de todos. Nada de arrogancia, nada de creernos mejores que nadie, nada de formar un nuevo club, nada de clericalismo, nada de eso. Una actitud de profunda misericordia, compasión, solidaridad, cercanía con todos los que sufren. Qué bellas las meditaciones que nos ofrecieron ayer los hermanos en el rosario, estas meditaciones o signos de esperanza, como las llama el Papa Francisco. Yo creo que es algo que ha caracterizado su pontificado de principio a fin, y nosotros estamos llamados a tener ese corazón compasivo, humilde, cercano a todos. Cualquier expresión de autoritarismo, de humillación, de maltrato, sobre todo de maltrato a los pequeñitos, tiene que dolernos muchísimo. Y si no es tanto el dolor, pues que sea mucho el temor, porque Cristo dijo, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. De manera que, como Cristo sacerdote en la carta a los Hebreos, nosotros llamados a esa compasión. Pero atención, hermanos, que la cercanía al pecador no nos vuelva pecadores.
El pecador necesita que estemos cercanos, pero cercanos a Él, no cercanos a su pecado, cercanos a Él. Como dice un mensaje muy bonito que circuló mucho por internet hace unas semanas, cuando Cristo comía con los pecadores, cambiaban los pecadores, no cambiaba Cristo. Y ese es el gran desafío y la primera aplicación que hacemos aquí. Darnos cuenta, mis hermanos, darnos cuenta que como Cristo sacerdote estamos llamados a llevar una vida de altura, una vida de perfección, una vida de virtud, una vida de pureza, una vida mística. No tengamos miedo a decir lo que tal vez decíamos cuando entramos al seminario: quiero ser santo. Llevar una vida de santidad, estamos llamados a ser santos, pero no una santidad que nos aísle de la gente, no una santidad que nos convierta en una especie de ciudadanos de primera para mirar a los demás como ciudadanos de segunda, sino santidad unida a una profundísima compasión, a una profundísima misericordia y a una constante cercanía con todo aquel que sufre. Esa es una aplicación muy importante. Segunda aplicación. Hermanos míos, yo creo que ha llegado el momento de recuperar plenamente la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Recordemos que en la Eucaristía, que es el centro de nuestro sacerdocio, hay dos dimensiones. La Eucaristía claramente es un banquete, y esto se nota en que se dice: tomad y comed, tomad y bebed. Es un banquete. Pero cuidado, por favor, hermanos queridos, cuidado con trivializar el banquete. Cuidado con convertir el banquete en una celebración de nosotros mismos, o una celebración completamente inmanente. Cuando se dice que la Eucaristía es banquete, no se debe olvidar qué es lo que comemos, o mejor, quién es el que nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Y por eso no se nos debe olvidar que para alimentarnos así hubo un sacrificio. Entonces la Eucaristía está llamada a ser banquete fraterno, pero está llamado a ser también presencia del sacrificio redentor. Y esa dimensión sacrificial es la que le da sentido a todos los sacrificios de nuestra vida. Volvemos a recordar el texto de Romanos capítulo 12, donde dice San Pablo: presentad vuestros cuerpos como ofrenda viva, ese es vuestro culto razonable. Nosotros tenemos que ser sacrificio vivo, pero de hecho estamos llamados a predicarle a nuestra gente para que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada matrimonio sea ofrenda viva. Y ser ofrenda viva para Cristo siempre va a implicar sacrificio, porque la seducción del pecado, la presión del mundo, los ataques del demonio no van a cesar. Permanecer fiel al Señor siempre va a significar sacrificio. Y si siempre va a significar sacrificio, nosotros alimentamos el sacrificio de la vida de nuestro pueblo, lo alimentamos con aquel que se sacrificó primero. Convertir a la Eucaristía simplemente en un banquete que celebra nuestra humanidad, no solamente raya en la herejía, sino que deja sin un elemento fundamental de alimento para nuestra gente. ¿Qué tipo de alimento? El alimento que ellos requieren para hacer de su propia vida ofrenda. Dicho de otra manera, ver a Cristo en su batalla y su victoria, es decir, en su sacrificio, nos da fuerzas a nosotros y da fuerza a la gente para que viva también su sacrificio y su victoria. Así que por favor, tener en cuenta también ese segundo elemento. Llevamos dos. El primero es el sacerdote, a la vez serio en la búsqueda de la santidad, pero compasivo y cercano con todos. Segundo elemento, la dimensión sacrificial, que por lo tanto es una dimensión celestial. Y el tercer y último elemento que queremos comentar es la intercesión.
En el libro de Daniel se encuentra esta frase alusiva al profeta Jeremías. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Eso dice Daniel señalando al profeta Jeremías. Es un pasaje muy inspirador. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Cristo está en intercesión permanente. El sacerdocio de Cristo no cesa. Nosotros estamos llamados a ser intercesores perennes por nuestro pueblo, por los agonizantes, por los privados de la libertad, por los jóvenes, por los novios, por los migrantes, por los enfermos, por los excluidos, por los que tienen dudas en la fe. Mantener esa actitud de intercesión, mantener esa actitud de sacerdotes, de auténticos sacerdotes, es algo que han recomendado grandes sacerdotes. Yo creo que hay unos modelos que Dios nos ha regalado que son impresionantes. A mí personalmente me cuestionan y a la vez me inspiran muchísimo el Padre Pío de Pietrelcina, que perdía la cuenta del número de rosarios que rezaba en el día cuando él no estaba confesando o en otras labores inmediatas necesarias. Estaba rezando. Su oración permanente era el rosario, siempre ofrecida por los pecadores. Rosario ofrecido por los pecadores. Hay anécdotas muy tiernas del Padre Pío. Una vez un hombre fue a confesarse y llevaba mucho tiempo alejado de Dios. Podríamos decir que la penitencia que hubiera tenido que hacer por sus pecados era muy grande, porque había cometido grandes crímenes y tenía mucho de qué acusarse. Y el Padre Pío, que también tenía fama de exigente, entonces le dijo: mira, la penitencia que tú deberías cumplir por tus pecados es esta, y le habló de una cantidad y cantidad de oraciones. Y entonces le dijo, con mucha misericordia le dijo: como eso puede ser mucho para ti, yo te voy a ayudar. Tú haz lo que puedas, yo voy a hacer tu penitencia. Ese era el Padre Pío, un hombre de intercesión constante. Otro que nos inspira a todos, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, permanente en la adoración del Santísimo, permanente. Es interesante ver que el santo cura de Ars, que no tenía la gran preparación teológica de otros, tenía un fuego y una sabiduría y un carisma en la predicación que nadie se lo explicaba. Uno de los predicadores más brillantes del siglo XIX fue el padre Henri Dominique Lacordaire, el restaurador de nosotros los dominicos en Francia. Lacordaire era predicador invitado, numerosas veces invitado a la Catedral de Notre Dame. Era tal vez el predicador más famoso del siglo XIX. Y algunos lo invitaron a que fuera a escuchar al cura de Ars, allá esa pequeña población de Francia. Y Lacordaire fue allá y Lacordaire escuchó al cura de Ars. Y Lacordaire, que era reputado como el mejor predicador del tiempo, dijo: yo nunca había escuchado un sermón tan bueno. Eso es lo que da la oración, eso es lo que da estar pegado del fuego de Dios. Y eso es lo que da una vida continua de intercesión. Bueno, pues hermanos, aprendamos del sacrificio de Cristo, aprendamos a ser víctimas vivas, aprendamos del sacerdocio de Cristo y que Él nos guíe por sus caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.